Abordamos la siguiente entrevista, bueno, presentando la posibilidad que ya se está dando en Buenos Aires y que ahora tendrá Córdoba, de la combinación de vacunas en voluntarios. Esto empieza a tomar forma en la provincia, van a poder anotarse aquellas personas que ya hayan recibido la primera dosis de, por ejemplo, bueno, vacunas que se van a complementar con la Sputnik V, con la AstraZeneca y la Sinopharm. Estos van a ser los ensayos. Así que vamos a hablar al respecto con el médico, docente universitario integrante del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, Axel Tomás, quien ya está en diálogo con nosotros. Magdalena y Paula lo saludan. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bueno, cuéntenos de qué se trata esto, que finalmente también Córdoba va a empezar a poder cumplir, llevar adelante, desarrollar. Sí, son estrategias que se están dando en el mundo de combinaciones entre vacunas. Ya habíamos visto en Europa concretamente la combinación entre AstraZeneca y Pfizer con muy buenos resultados de eficacia y de efectividad. Y son combinaciones que se están buscando para tratar de medir la eficacia y para, digamos, en relación con este contexto tan demandante, tan amenazante que todavía significa esta pandemia, tratando de maximizar las posibilidades para tener mayores posibilidades para cubrir a la población. Entonces, de la misma manera se está avanzando con las otras combinaciones de las vacunas disponibles. Y tiene que ver con el contexto epidemiológico, con tratar, como decía recién, de potenciar estos recursos que tenemos para tratar de hacer un mejor frente, un mejor afrontamiento a las exigencias de este virus. ¿Usted nos podría explicar cómo va a ser esta investigación? Sí, son ensayos que se hacen en voluntarios, que ya se están tomando, entonces escribiendo para valorar algunas de estas combinaciones, es decir, aquellos que han sido vacunados con alguna de las dosis disponibles se les va a dar otra dosis de otra vacuna y después se va a valorar la eficacia que tienen, es decir, para ver estas posibilidades de combinación, no es más que eso, es decir, tratar de combinar en las vacunas. Y es importante que hagamos esta aclaración que por ahí he leído en algunos medios que dice el segundo componente. No, es una dosis de una vacuna distinta. Son combinaciones entre distintas vacunas. Es decir, nosotros tenemos en nuestro medio disponible la Sinopharm, disponible la AstraZeneca y la Sputnik, es decir, que serían combinaciones entre estas vacunas. Pero los componentes, en el caso de la Sputnik, hay que tener en cuenta que Sputnik, en realidad el esquema completo son dos vacunas distintas. El primer componente es una vacuna que es el adenovector 26 y el segundo es otro componente, pero es otra vacuna, el Claro. adenovector 5. Esa aclaración querría hacer. O sea que los voluntarios, voluntarias, tienen que haber recibido necesariamente estas tres vacunas, o puede haber alguna otra, alguna persona que haya recibido alguna otra vacuna de otro laboratorio que se ofrezca como voluntario y se puede ensayar la aplicación de cualquiera de estas tres vacunas que están disponibles y que usted mencionaba recién. Sí, hay que ir viendo porque cada uno, por ejemplo, en Córdoba hay un protocolo, en Buenos Aires hay otro protocolo, hasta donde sabemos nosotros, hasta donde sé yo, mejor dicho, concretamente, es que tengan alguna de las vacunas y son voluntarios mayores de 21 años. Es decir, que hayan recibido alguna de estas vacunas, ¿no? Y entonces, bueno, se probará O se hará sea la que no combinación con funcionaría alguna. con gente con Pfizer, Moderna, con Johnson Johnson. O sea, tienen que tener la Sputnik, la Sinopharm o la AstraZeneca. Hasta donde yo sé, lo que he leído, no le puedo confirmar taxativamente en modo absoluto eso, pero hasta donde sé son las combinaciones de las vacunas que tenemos disponibles en nuestro medio. No Bien. sé si hay alguno que ha recibido una vacuna en el extranjero o que ha viajado para vacunarse, si puede entrar, eso no lo sé, no lo conozco. Ayer, doctor, hablábamos con un infectólogo de Buenos Aires, porque también justamente de esta misma investigación que se hace allá en Buenos Aires, y decía, bueno, no van a ser conejillos de indias, pero sí van a ser personas con las que se va a probar, digamos, como esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuáles son los riesgos que podría haber para esas personas, si es que hay algún riesgo? Bueno, todas las vacunas, ustedes saben, tienen eventos adversos, es decir, es una posibilidad de que puedan suceder. Por eso justamente se hacen estos ensayos clínicos previos en voluntarios para después una vez trasladar esto a la población en general. O sea que uno nunca está exento
de este tipo de eventos adversos. Ahora, lo que hemos visto en el caso de las vacunas nuestras que están disponibles en nuestros medios, en el caso concreto de Sputnik, que es muy bien tolerada, es decir, que las reacciones adversas son escasas y se solucionan rápidamente, y las 3 vacunas han sido bien toleradas, o sea que eso es importante, pero sí puede darse esa posibilidad sin duda. Lo que hemos visto hasta ahora es que son pocas las reacciones adversas o los eventos adversos y que se toleran muy bien cualquiera de las 3 vacunas. Doctor, usted tenemos entendido que es el investigador principal de esto, que finalmente tiene antecedentes en el mundo, y cómo se evaluarían los primeros reportes o los resultados. ¿Cuáles han sido las primeras apreciaciones de países que usted menciona que ya están utilizando estas estrategias de combinación de vacunas? En el caso, por ejemplo, lo que hemos visto en el hemisferio norte, en Europa, se está valorando la combinación esta entre la vacuna de Pfizer y la vacuna, es decir, AstraZeneca. Es decir, los que tuvieron una primera dosis de AstraZeneca, le han dado una de Moderna o de Pfizer, y lo que se ha podido valorar es que muy buena eficacia, y esas estrategias se han reconsiderado, o se están considerando, mejor dicho, porque indudablemente que frente a las variantes, es decir, y sobre todo la variante Delta, las vacunas, el esquema tradicional que se había planteado, por ejemplo, las 2 dosis de Pfizer, resultaban, digamos, en menor producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, para tratar de aumentar la eficacia, que se empezó a revisar esta posibilidad de combinar, y con muy buenos resultados. Lo vimos, por ejemplo, que han tenido resultados muy auspiciosos en términos de seguridad y de eficacia, ¿no? Es decir, principalmente la eficacia. Y se están valorando todavía, es decir, no tenemos demasiados datos en cuanto a eventos adversos o reacciones indeseables, pero sí es una posibilidad que se está dando, y se da en el contexto que es muy desafiante, digamos, con respecto a la cepa la variante Delta, que es la que está avanzando significativamente en más de 100 países prácticamente en el mundo. Es decir que, bueno, un poco obligados por esta perspectiva. Doctor, hay algunas cuestiones que se nos presentan en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la prevención. Por ejemplo, el sábado que viene juega final Argentina, recién lo hablamos aquí en el programa. Si llega a ganar, se supone que la gente va a salir a festejar y que va a ser muy complicado controlar la situación. Todavía no hemos escuchado ninguna decisión, digamos, de ningún funcionario al respecto. ¿Qué pasa justamente con las aglomeraciones? He escuchado algunas declaraciones suyas a favor, digamos, de que las clases siguen siendo también virtuales. ¿Qué mensaje le daría a la gente de por qué es importante seguir evitando las aglomeraciones? Bueno, todo lo que conocíamos al principio con respecto a las pautas de cuidado, a las medidas sanitarias, siguen en plena vigencia. Lo que pasa es que por ahí hay una disminución en la percepción de riesgo. En este momento epidemiológico vemos que las curvas tienen un franco descenso, y eso, digamos, uno empieza a pensar como que el problema empieza a pasar. En realidad hay que mantener las defensas altas, hay que mantenerse muy atentos. En esta situación concreta que vos me planteás, que son las aglomeraciones, bueno, por supuesto, sigue el mismo concepto sanitario, evitarlas, ¿no? Eso es fundamental, evitar las aglomeraciones. Y sí, estas circunstancias, estos hechos deportivos llaman este tipo de situaciones, festejo y demás. Bueno, hay que tratar, es decir, hay que ser muy responsables con respecto a esto, evitar los contagios en estas aglomeraciones, pero es algo que se está viendo incluso también en Europa. Pero bueno, estamos en esa situación, es decir, tenemos un efecto de arrastre acumulativo, y eso que hace que muchas personas ya cansadas se relajen un poco, y eso disminuye la adherencia a ciertas pautas sanitarias. Bueno, nosotros tenemos que insistir una vez más con respecto a esto, que las mantengamos, es decir, que seamos muy responsables, funcionemos cohesionadamente como sociedad para protegernos y cuidarnos entre todos, y tener en cuenta estas medidas. En base a esto, lo que me preguntabas vos, sí, mantener todo, el barbijo, el lavado de manos, es muy importante ahora con lo que ya conocemos, con digamos, la vía aérea como principal vía de transmisión, la correcta ventilación de los ambientes. Evitemos los contactos innecesarios,
si tenemos que hacer alguna actividad comercial, hacer una compra en el menor tiempo posible y siempre tratando de propender a esto, a esta medida central que es una buena ventilación de todos los espacios. Doctor, le quería preguntar por el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cómo ha ido mutando, si ha ido mutando en pandemia su modo de investigación, si se ha concentrado como todo en esta pandemia, todo con nombre de COVID-19, si siguen paralelamente las investigaciones con otras enfermedades, con otros proyectos y otros desarrollos que ustedes estén llevando a cabo? Y cómo van conviviendo, ¿no?, con la urgencia de la pandemia y con lo que requiere la investigación y la actualización y la dinámica de la ciencia permanentemente con este virus en particular, pero sin dejar de lado todo lo que tampoco deja de ocurrir y que ustedes están investigando en el centro también. Sí, seguimos, digamos, un poco adecuando nuestra agenda en base a esta problemática que sí ha hecho que dirijamos todos nuestro foco de interés sobre el COVID, ¿no? Es decir, desde que comenzó la pandemia y hemos destinado un gran compromiso al estudio de esto y a transmitir conceptos sanitarios. Creo que esto es fundamental. Fíjense que cuando el doctor Tedros, por allá por marzo del 2020, el doctor Tedros, el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, él decreta la pandemia y lo hace con ese criterio, es decir, que todos los gobiernos ajusten las medidas sanitarias y que den buenas pautas de cuidado y transmitan una información eficiente a la comunidad. Eso es central, por eso nosotros también hemos dirigido nuestros esfuerzos en investigación sobre este tema en particular. Y siempre con esta voluntad de transmitir conceptos sanitarios que logren adherencia en la población. Es decir, que estamos en ese compromiso y lo seguimos sosteniendo. Y bueno, y es un contexto tan cambiante, tan exigente, tan dinámico, están constantemente generándose datos e informaciones con respecto a la pandemia que nos obliga a este esfuerzo a mantenernos actualizados y mantenernos siempre en este tipo de conducta, de lectura y de tratar de hacer nuestro modesto aporte relacionado a esta pandemia que nos tiene tan exigidos y tan a mal traer. Así que estamos en esta situación. Hay algunos investigadores, doctor, que ya se animan a pensar en septiembre con las mejores temperaturas que permiten justamente evitar los encierros, con un porcentaje alto de la población argentina vacunada, en un mes en el que podríamos respirar con mayor alivio. ¿Usted se anima también a aventurar un escenario así? Mira, lo que yo creo que es muy importante, primero, en virtud de esto, bueno, esto sería la mala noticia, estamos un poco amenazados por esta cepa Delta, que esta variante que es mucho más transmisible, que está circulando ya prácticamente de modo dominante en el mundo. Así que esa es la perspectiva por la cual no nos podemos relajar. Ahora es muy importante esto que decís vos, porque indudablemente hay una relación estacional, es decir, que este virus se ve que se transmite mejor por esta cuestión de los espacios cerrados, que en el invierno nos encerramos y demás. Es decir, que cuando ya llega la primavera empezamos a ventilar más los ambientes y nos vinculamos más al aire libre, y eso nos ayuda bastante, no obstante no nos podemos relajar. Y es muy importante el avance en el porcentaje de la vacunación, es decir, cuando ya lleguemos a una cifra de un 50% en especial, con este esquema dosis completa, eso nos va a ayudar mucho, es decir, va a empezar a retrasar muchísimo los contagios porque ya no encuentra ventanas susceptibles, es decir, individuos susceptibles por donde transcurrir el virus. Entonces es fundamental concentrar los esfuerzos en estos dos pilares. Primero, en transmitir las pautas sanitarias reiteradamente, no cansarnos, ser muy consistentes con eso y después seguir sumando esta aceleración que vemos en este último tiempo con respecto a la vacunación. Esos dos elementos nos van a proteger mucho. No obstante, no nos podemos relajar, tenemos que seguir siendo, como te decía recién, consistentes. Finalmente, doctor, antes de despedirlo, ¿cuándo comienza el estudio para la combinación de vacunas? Bueno, ahora ya es inminente. Quiero aclarar que nosotros estamos al tanto, no estoy a cargo yo, es decir, porque cada una de las provincias va a tener su propio protocolo. Es decir, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires va a tener un protocolo, en la provincia de Córdoba otro, de inicio inminente. Es decir, ya se están recibiendo las inscripciones, o sea que ya comienza. Bien. Bueno,
Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Puntal AM. Ha sido un placer y estaremos en contacto seguramente para ver cómo evoluciona todo. Ok, el agradecido soy yo y les mando muchos saludos a todos. Gracias.